Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo. Hoy continuaremos con este fanfic, porque falta poco para que termine, solo estamos en los últimos choques de kunai, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Omar Murillo, Brian Pérez, Raúl Gómez, Edson Hernández, Carlos MQ, Javier Santos, Edwin Pérez, y por último, Alejandro Antonio Lima. ¡Esto ya es Navidad! ¡Estamos en Navidad, coño! Navidad, me encanta la Navidad. ¡Que viva la Navidad! Es una época mágica y además dicen que por Navidad todo vuelve. En tu caso, todo va a volver menos el amor de ella. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, un Jiraiya estaba parado en un meteorito que habían detenido los hermanos Senju, y dijo, ja, soy Jiraiya el Gama Sanin, ¿quieres probar mi poder? Preguntó el albino con diversión. Jiraiya Sensei, gruñó Nagato con furia hacia su sensei, porque la pelea se puso más interesante. Nagato, no preguntaré qué es lo que te ha pasado, pero hoy se terminará todo, y tu vida no es tan importante como las vidas que salvaré tras dar fin al tuyo, decía Jiraiya que se había impulsado hacia un Nagato que hizo lo mismo. Pero rápidamente varios de Konoha hicieron lo mismo, porque esta pelea se acabaría hoy mismo, pero un Nagato que parecía estar rodeado de enemigos, dio una gran sonrisa llena de maldad, porque hoy toda Konoha vería su poder divino. Y dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Pero una Kusina rápidamente llegó hacia Nagato que se había sorprendido como nunca, no eres nadie, mis hijos eran más fuertes, habló Kusina que le había dado un puñetazo a Nagato con toda su furia, y el pelirrojo salió volando mientras decía, pero Kusina rápidamente llegó hacia el enmascarado que decía, nani, porque Kusina quería su cabeza, pero el enmascarado rápidamente se había protegido del ataque de Kusina, que estaba con diversión, porque le había cortado un brazo, y Madara solo dijo, porque su intangibilidad no había funcionado. Menma, Naru, les llevaré la cabeza de Madara como muestra de disculpa. Habló Kusina con diversión, y rápidamente dio una balanceada de su katana hacia Madara que no tenía un brazo, y vio cómo iba a ser decapitado. Maldita sea, mis ojos, debí traer mis ojos, yo y mis estúpidas cosas que no debo demostrar todo mi poder, decía el enmascarado que se había resignado a morir, porque ya estaba muerto. Ganamos, decían todos, pero un pelirrojo llegó hacia Kusina, y todo era lento para él, con que este es mi poder divino, decía Nagato estoicamente, y agarró la katana de Kusina, y lo había balanceado hacia la pelirroja de Konoha, pero un Minato la había sacado del lugar. Nani, dijo Nagato sorprendido por eso, puedo moverme también a esa velocidad. Akatsuki, habló Minato que estaba con seriedad, ¿qué rayos? No, faltaba poco, decía Kusina apretando el puño con furia. Y el enmascarado estaba parado en el mismo lugar, mientras que después dijo, Nani, estoy vivo, decía el enmascarado sorprendido, porque se había salvado 2 veces, y se decía que hoy era su día, pero Nagato tocó su cabeza, y Madara cayó secamente en el suelo, y un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Estorbas Madara, debes de estar abajo de mí, así no estorbarás en mi castigo divino, decía Nagato sin emociones, pero el enmascarado decía, te mataré Nagato, en serio lo digo, te arrancaré los ojos, decía Madara con mucho dolor, porque la fuerza de gravedad que usaba el pelirrojo era muy fuerte, y él no se podía levantar para darle su castigo. Solo disfruta del espectáculo Madara, porque verás porque soy el dios del nuevo mundo. Habló Nagato que miró hacia los de Konoha, y desapareció en un estallido de poder, pero Kusina hizo una posición de mano, y después tocó el suelo, y todo quedó anulado, no hay espacio-tiempo, habló la pelirroja con diversión, porque esto había creado para combatir con sus hijos algún día nuevamente, cuando le dijeran algo como, si quieres que nos vayamos contigo, debes de vencernos, algo que ella aceptaría nuevamente, y ahora iría bien preparada, y sabía que sus hijos usaban jutsu
jutsu espacio-tiempo, y por esa razón hizo que su enemigo no pudiera usar ese jutsu en contra de ellos, y Nagato estaba sorprendido, porque Tobirama con Hashirama corrieron hacia el pelirrojo que llegó hacia ellos, y la batalla había iniciado, mientras que se movían a toda velocidad, todos por Madara, hablo Fugaku que corrió hacia el enmascarado que estaba tirado en el suelo. Pero después se había sacudido su ropa, porque un Setsu dijo, ya está todo listo, yo me retiro, Madara-sama, decía Setsu con diversión, gracias por traer mis ojos, habló el enmascarado que hizo un jutsu en el suelo, y una gran cortina de humo se había creado, mientras que una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y todos se habían protegido del posible ataque que iba a hacer Madara, que se puso sus verdaderos ojos, y su brazo que le habían arrancado, se había regenerado rápidamente, y el ambiente había cambiado, porque todos cayeron secamente en el suelo, y era por la gran presión que hizo el enmascarado. Estoy listo para el combate, habló Madara que miró hacia Kusina que casi lo había matado, y llegó hacia ella a toda velocidad, pero la pelirroja rápidamente dio una patada ascendente. Algo que el enmascarado vio incrédulo, porque en esa velocidad lo había esquivado, pero vio una patada giratoria en contra de él nuevamente, porque era un Minato, pero el enmascarado miró en otro lado, pero vio otra patada giratoria, pero ¿qué? Dijo el enmascarado incrédulo, porque ahora era Mito quien daba una patada giratoria, y no había punto ciego en el ataque, así que se había protegido con sus antebrazos, y el enmascarado salió volando mientras decía, porque sus ojos podían anticipar muchas cosas, pero en el ahora ataque, no había puntos ciegos, no hay que dejarle espacio para pensar, habló Minato con seriedad, y todos los Jounin asintieron, pero con Hashirama y Tobirama, estaban combatiendo a toda velocidad con el pelirrojo que estaba con seriedad. Mientras que no se dejaba golpear con los hermanos Senjus, porque Hashirama rápidamente daba puñetazos y patadas, y el de Akatsuki los esquivaba y también, le trataba de dar algunos golpes por parte de su persona, pero después aparecía Tobirama, que no se lo permitía, pero eso no era lo único molesto, porque varias sombras lo querían capturar, y por esa razón no le quedaba de otra que tratar de escapar del combate, pero el pelirrojo dio una sonrisa, porque le crecieron 4 brazos, y empezó a tirar proyectiles hacia sus enemigos, que lo atacaban en la distancia, y todos se movían para no ser lastimados, pero Hashirama hizo varias posiciones de manos, y emergieron muros de madera para protegerlos, algo que molestó mucho al pelirrojo que lo miró con furia, pero el albino solo dijo, Suiton, Suidana. Y Nagato lo había esquivado, porque casi lo habían decapitado, y después los Inuzuka dijeron, Gatsuga, y Nagato rápidamente dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y después apretó sus manos mientras que lanzó una esfera de energía que parecía una Bihudama, y lo lanzó hacia todos, pero un Jiraiya decía, Full Counter, y el gran poder de Nagato fue devuelto con el doble de potencia, y Nagato se molestaba por eso, pero con Madara era casi lo mismo, porque no se podía defender, pero rápidamente se movía, pero también era perseguido por los de Konoha, que no lo dejaban pensar las cosas con calma, maldición, a este paso no iremos hacia la batalla final, aún necesito de Danzo, y también del inútil de Pain. Decía Madara que miraba sus manos, porque si usaba un jutsu ahora, quedaría bastante cansado, porque se movía a toda velocidad, mientras que Minato con Kusina, y los Uchihas así como Mito, lo seguían de muy cerca, y destruían todo a su paso. Maldita sea, esto no puede ser, porque todo está saliendo mal, esto no tenía que estar pasando, decía Madara que vio un kunai cerca de su cara, y se había maldecido, porque después, apareció Minato con un Rasengan, que él había esquivado, pero ya había otro kunai cerca de él, y apareció Kusina con una sonrisa llena de maldad, no sabes, el gusto que me da esto, Rasengan, gritó Kusina con furia, y Madara la recibió en todo su estómago, y salió volando mientras decía, pero Mito rápidamente mandó sus cadenas a toda velocidad. No permitiré que vuelvas a aparecer en nuestra vida, Madara, gritó Mito con diversión, malditas Uzumakis, decía el enmascarado que fue perforado en todo su cuerpo, y con el Rasengan que le habían dado, tras chocar con una casa de Konoha, solo se había escuchado, rum. Ahora, gritaron los Uchihas con furia, Katon, Goukaki no Jutsu, gritaron todos los Uchihas con seriedad, y Madara vio cómo iba a ser calcinado, y después otra gran explosión se hizo escuchar, rum.
pero el enmascarado dio un gran salto, mientras que estaba totalmente lastimado. Maldición, decía el enmascarado de Akatsuki, que veía a sus oponentes que estaban con seriedad. No puedo creerlo, es fuerte, hablaron los Uchihas de Konoha con seriedad, no por nada es Madara, decía Fugaku, que estaba mirando hacia el enmascarado, que miró hacia la pareja Namikaze, que estaban mirando hacia Madara, que dijo, me gustaría decirles que esto me lo merezco, pero la verdad, no lo merezco, soy un Uchiha distinto al Uchiha que ya habían enfrentado en el 10 de octubre de hace años atrás, habló el enmascarado con diversión, y Kusina solo se puso seria, porque seguiría con el combate, no escucharía más mentiras, todo lo que venía de Madara, era solo tonterías y mentiras, así que no escucharía nada, y el resto hicieron lo mismo, con que no me quieren escuchar, ¿cierto? Bueno, solo diré este nombre, y es, Obito Uchiha, decía el enmascarado con diversión, y los Namikaze lo miraron sorprendidos. Exactamente, Obito Uchiha no murió en el puente de Kanabi, fue encontrado por Madara, mi predecesor, habló el enmascarado, que se había sacado su máscara, y había un Uchiha mirando hacia los Namikaze, lo conozco, es, Daisuke Uchiha, dijeron Fugaku con Mikoto sorprendidos, pero murió, hablaron otros que también lo conocían, yo no había muerto, solo se me fue dado una oportunidad de hacer algo grande, tras la muerte del Yondaime, así como también, la culpa que le hicieron a los Uchiha. Bueno, me alejé de ellos, la voluntad de Madara. Setsu dijo que un tal Obito Uchiha fue quien había sido manipulado por su voluntad, pero que después de la batalla con el Yondaime, pudo despertar y salir de su control, aunque dice que murió años atrás, y todo por las heridas de su propio sensei, pero eso jamás lo habíamos comprobado. Busqué a Obito por cielo y tierra, pero jamás lo había encontrado, aunque un día apareció otro enmascarado que se presentó ante Itachi, e hizo la masacre Uchiha con él, y tal vez en esa noche, también decidió irse con todos los pecados de los Uchihas, y viendo de cómo están sus reacciones, eso indica que nadie sabe de Obito Uchiha, habló el enmascarado, que después abrió sus ojos, porque había recordado algo que dijo Kusina, porque dijo mis hijos eran más fuertes que tú, ellos están vivos, demonios, claro, ahora entiendo todo, esto es obra de alguien que ya dio varios pasos adelante, y está viéndome con burla, los hermanos están vivos, decía Daisuke, que estaba incrédulo por lo que estaba descubriendo en su pelea con los de Konoha, Obito está muerto, no dejaré que digas más mentiras. Habló Kusina con seriedad, hace días atrás, dos de Kumo llegaron hacia Megakure con poderes tan extraordinario, y ahora todos ustedes saben de las habilidades de nuestro dios Pain. Kumo no puede ser visitado por personas que tengan malas intenciones, los Vijus no están por ningún lado, nadie pudo hacerse con los Vijus como estaba planeado, los de Konoha se fortalecieron con las leyendas del pasado, eso me dice algo, los hermanos Uzumakis, están vivos, y están en Kumo porque no lo vi antes, claro que así están las cosas, nos centramos tanto en otras cosas, que olvidamos algo simple de preguntar, ¿cuándo volverá el zorro de las 9 colas? Pero el zorro demonio, no volvió a regenerarse por las naciones elementales, y Konoha, sabía el lugar en donde estaban los Jinchurikis. Y de pronto Kumo visita a Megakure y saca información de Pain, y ahora ustedes saben cómo son sus habilidades, eso indica que los hermanos, están en Kumogakure, habló Daisuke, que estaba con seriedad, porque todo ahora tenía sentido para él, pero vio como Kusina ya estaba cerca, pero Daisuke activó sus ojos, mientras que su brazo, se hizo de un metal que era desconocido, y la katana de Kusina había sido destruida, por esa razón, dijiste que tus hijos eran más fuertes que Pain. Habló Daisuke, que le había dado una patada giratoria a Kusina, que se había protegido, pero aún así, salió volando mientras decía, pero Minato llegó hacia el enmascarado, que lo miró con furia, porque Minato tenía un Rasen Shuriken, y Daisuke solo dijo, Shinra Tensei, y Minato quedó impactado. Porque su técnica quedó en la nada, y Daisuke dio una gran sonrisa, porque de su mano salió una enorme esfera negra, muere Yondaime, Bijudama, gritó Daisuke con diversión, pero Minato sacó su kunai mientras también decía, Iraisi no Jutsu, guía del dios trueno volador, y estaba absorbiendo la Bijudama, ¿cómo te atreves? Gritó el de Akatsuki con furia, pero Mito con Fugaku y Mikoto ya estaban cerca, porque el enmascarado dio una patada en Fugaku, que se había protegido
protegido, pero Mito le dio un puñetazo en toda la cara del enmascarado, y el de Akatsuki dio un puñetazo en Mikoto que la recibió de lleno, pero alguien bajó a toda velocidad, y era un Sasuke, y cuando Daisuke quiso darle su merecido, Fugaku lo sostuvo para que no hiciera nada. ¡Maldito!, gritó Daisuke con furia hacia Fugaku, que dio una sonrisa. Pero después el Uchiha solo cambió su Sharingan al Rinnegan nuevamente, tal como lo hizo cuando Minato le quería lanzar una Rasen Shuriken, pero unas cadenas rápidamente fueron hacia los de Konoha, y los había sacado de ese lugar, porque Daisuke dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Pero Kusina lanzó un kunai arriba de la cortina de polvo, y Minato dio una gran sonrisa, y Daisuke miró ese kunai, y pensó que aparecería un oponente, pero después abrió sus ojos muy grande, y juntó sus manos para después decir, Bihudama, porque del kunai, salió su mismo ataque que le había lanzado a Minato, y ambos poderes colisionaron en contra del otro, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y Daisuke solo dijo, porque no pudo darle mucho poder a su ataque, y todos corrieron hacia el que sabían que no era Madara, pero el Uchiha que estaba jadeando, solo abrió sus ojos mientras que de un solo estallido de poder, hizo emerger su Susanoo, algo que hizo que todos salieran volando. Malditos sean, como se atreven, saben lo que me costó hacer este plan, decía Daisuke que estaba muy lastimado, y vio como 4 Uchihas empezaban a sacar su Susanoo también. No se los permitiré, gritó Daisuke que había balanceado su ataque hacia los que todavía estaban haciendo emerger el Susanoo, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Pero increíblemente, el Susanoo de Daisuke salió volando. Porque estaba un Jiraiya en acción, ese Jiraiya, decía Orochimaru mirando la espada que tenía su compañero Sannin, porque era poderoso, pero Daisuke estaba incrédulo, aunque veía como Jiraiya estaba mirándolo con mucho cansancio, y después hubo 4 Susanos en el campo de combate, maldita sea, decía Daisuke que estaba mirando en todos lados, pero mandó una balanceada de su katana de chakra hacia una sola dirección, y era hacia en donde estaban escondidos todos los civiles de Konoha, y una Shirama que estaba combatiendo con un pelirrojo vio el ataque que se venía, así que hizo que emergiera un Buda de madera, y había recibido el ataque de lleno, mientras que una gran explosión se hizo escuchar, rum. ¿Cómo puedes hacer esto, con mi pueblo? No te metes, habló a Shirama con furia, morirás, decía el Shodai que lanzó varios puñetazos de madera hacia la Akatsuki que tenía el Susanoo activado, maldita sea, decía Daisuke que se estaba protegiendo del ataque de Ashirama, pero después, los otros Susanos sacaron sus katanas también, y lo habían balanceado hacia Daisuke que vio eso, y solo pudo decir, porque una gran explosión se hizo escuchar, rum. Así se hace hermano, te ganaste nuevamente mis respeto, decía Tobirama con confirmación, pero un Nagato estaba con seriedad, y se había elevado lentamente, y con su nuevo poder, hizo que todos se elevaran, incluso los Susanos con el Shodai con su Buda de madera. Y los había lanzado hacia otro lado de Konoha, y no lo podían creer, porque todos dijeron, soy Nagato místico, qué buen nombre, decía el pelirrojo con diversión, pero qué rayos, decía Kusina incrédula, y el pelirrojo levantó al Susanoo de un Daisuke que estaba muy lastimado, porque usó mucho chakra para no morir en el ataque en conjunto que le hicieron. Me duele mi cuerpo, decía Daisuke con una sonrisa, no eres Madara, y yo que te tenía un poco de respeto, decía Nagato mirando hacia Daisuke que dijo, algún día aparecerá, y creo que no lo verás en acción, respondió Daisuke divertido, tu sonrisa me molesta, habló Nagato que con un solo estallido de poder de su Rinnegan, hizo que el Susanoo de Daisuke desaparezca, pero que, dijo el Uchiha incrédulo, todavía no he sacado todo mi poder divino. ¿A quién le debes lealtad? ¿A mí, o a Madara?, preguntó Nagato sin emociones. Bueno yo, decía Daisuke asustado, pero Nagato le dio un cabezazo, algo que Daisuke sintió muy bien, porque casi lo deja inconsciente, porque el agua del poder hizo más violento a Nagato, y Daisuke miró como algo de sangre cayó de su frente, y después dijo, ¿qué te pasa? Soy tu aliado, maldito Nagato, te mataré, gritaba Daisuke gritando del dolor. ¿A quién le debes tu
tu lealtad, contesta, gritó Nagato con furia, y le dio otro cabezazo a Daisuke que solo decía, oye ya basta, en serio te lo digo, te mataré si me golpeas nuevamente, gritaba Daisuke con mucho dolor, pero Nagato le dio otro cabezazo, gritaba el Uchiha con mucho dolor, ¿qué rayos? Se están peleando entre sí, decía Kusinagi afiló su mirada. Porque de un solo estallido de poder, emergió 9 colas de poder, y después solo dijo, Bijudama, y Nagato vio eso, y lanzó a Daisuke hacia la Bijudama, Nani, maldito, decía el Uchiha que se hizo intangible, pero Nagato extendió su mano, y la Bijudama se había encogido hasta que quedó en la palma de Nagato que solo lo había aplastado, un gran poder, pero no es nada para un dios como yo, decía el pelirrojo sin emociones, pero Daisuke solo bajaba hacia el suelo, y un gran estruendo se hizo escuchar, Yo me vengaré, sí, no me quedaré así, todos quieren que me vengue cierto, soy Daisuke Uchiha, el que está por despertar a la diosa Kaguya, y mataré a Madara así como también, al idiota de Pain, incluso el mismo mundo. Decía Daisuke que se quiso levantar, pero después cayó en el suelo incrédulo, porque todo su cuerpo estaba adolorido, y solo pudo decir, malditos sean, todos ustedes, son unos malditos, decía Daisuke con furia y dolor, pero un Nagato llegó hacia una cocina, pero la nombrada, se había agachado, mientras que lanzaba un kunai, y apareció Tobirama, pero Nagato lo había visto, porque sostuvo del cuello a Tobirama, que lanzó otro kunai, y apareció Minato, y Nagato también lo había visto, y lo quiso agarrar del cuello también, pero unas cadenas emergieron del suelo, y lo sostuvieron para que no lo pudiera hacer, y miró hacia una cocina que estaba agachada, porque hizo que sus cadenas se hundieran en el suelo, y después vinieron las sombras de los Naras, que inmovilizaron más al pelirrojo de Akatsuki. Y luego vino las cadenas de Mito, y después las sombras de los Naras, se hicieron como picos que lo perforaron, incluso las cadenas de los Uzumakis hicieron lo mismo, ahora, dijeron todos, porque Minato con Tobirama, fueron por la cabeza de Nagato que los miró con odio, porque lo habían aprisionado, y todo eso había ocurrido en cuestión de segundos, no, aún no moriré, soy un dios, gritó Nagato con furia, y todos vieron algo brillante en el lugar, porque una gran explosión se hizo escuchar, y todos salieron volando mientras decían, y Nagato corrió hacia una cocina que se había estabilizado, pero le dieron un puñetazo en toda su cara, y se comió el suelo de espaldas, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, y después dio una patada giratoria hacia una dirección, en donde salió volando Minato, y después dio 2 lazos en su derecha, en donde aparecieron Mikoto con Fugaku, que se comieron el suelo de espaldas, y un gran estruendo se hizo escuchar nuevamente, y después se impulsó hacia su izquierda mientras que también, daba una doble patada, porque ahí apareció Tobirama que la recibió de lleno, y salió volando también, y después agarró a Mito del cuello, y lo azotó en el suelo con todo su poder, y después dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, y después el Shodai que volvió al ataque, dio un puñetazo en Nagato que hizo lo mismo, y un gran estruendo se hizo escuchar, pero en la palma de Nagato había algo brillante, y le dio de lleno en Hashirama que salió volando mientras decía, y una gran explosión se hizo escuchar, Ja, reía Nagato, pero recibió un puñetazo que casi lo noquea, porque era Tsunade, y Nagato la miró con furia, y lanzó una gran Bijudama hacia Tsunade que corrió sin detenerse, porque un Jiraiya dijo, Full Counter, algo que Nagato miró con odio, pero detrás de él, aparecieron varias serpientes con espadas, y después más de Konoha se impulsaron hacia Nagato que los miró con odio, Tsunade, gritó Jiraiya que la había protegido, porque Nagato usó nuevamente su última carta, y todos vieron nuevamente una luz cegadora, mientras que también, solo se pudo escuchar, y todos salieron volando mientras decían,
¿Cómo se atreven a desafiar a un dios? Decía Nagato que estaba jadeando, pero nuevamente, su cuerpo empezaba a hacerse más fuerte. Yo me voy, decía el Uchiha Daisuke que se arrastraba. ¿A dónde vas, Madara? Decía Nagato con diversión. Aléjate de mí, maldito desgraciado, en vez de agradecerme me golpeas a cada rato. Soy tu maldito aliado, decía Daisuke que estaba arrastrándose para salir del lugar. No puedes irte, aún no has visto todo mi poder, tú debes de ser testigo de mi poder divino. Estoy dándote este gran privilegio, decía Nagato que caminaba hacia Daisuke que decía, pues quédate con tu poder divino, y escóndelo en donde no entra el sol. PPFFFF, digo, lo siento mucho, no me pegues, decía Daisuke que por un momento pensó que él estaba en la cima, y por eso se había burlado de Nagato. Pero después vio que él estaba abajo de Nagato, pero ya había hecho un chiste obsceno hacia su persona, pero Nagato lo agarró de su cabeza. ¿Qué dijiste, Uchiha mugroso? Preguntó Nagato con furia. No dije nada, suéltame, decía Daisuke con mucho dolor, y Nagato dio una sonrisa llena de maldad, y le dio un puñetazo a Daisuke, que se hizo intangible. Jejejejejeje, no está el sello de Kusina, toma Nagato, gritó Daisuke que le dio una patada giratoria. Pero Nagato lo miró sin emociones, porque ahora que no estaba el sello, él también se podía mover más rápido, y se protegió de la patada de Daisuke sin muchos problemas, y Daisuke que se sentía superior, borró su sonrisa, porque después, lo sostuvieron de su pierna, y lo azotaron en el suelo, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar. Y Daisuke escupió mucha sangre, y quedó inconsciente, y Nagato lo agarró del cuello. No hace mucho tiempo te sentías superior, dime, ¿qué se siente estar debajo de un dios como yo? Preguntó Nagato con diversión, pero Daisuke no respondía, y lo dejaron caer en el suelo, e hizo un golpe seco tras chocar en el duro suelo. Si estaba muerto, a Nagato le daba igual, pero el Uchiha abrió un ojo. Imbécil, decía Daisuke con mucho dolor, y Nagato lo miró estoicamente, porque juraba por su divinidad que Daisuke lo había insultado, pero lo veía ahí tirado y patéticamente inconsciente, y le dio una patada en su pierna, pero el Uchiha no se movía. Ha de ser mi imaginación, después de todo, soy tan poderoso, que nadie puede con mi poder, y esa Uzumaki Kusina, tiene el poder de un Biju, me la llevaré conmigo para sacarle lo que tiene dentro. Tal vez está su Biju intacto, decía Nagato que caminó hacia en donde había varios tirados de Konoha. Ahora, dijo Kusina con seriedad, porque aparecieron varios kunai, y también varios shinobis con katanas, pero Nagato dio una sonrisa, porque los podía ver, pero Kusina tocó el suelo, y el espacio-tiempo había quedado inutilizado, y Nagato lo miró con odio. Tu problema, es que eres arrogante, habló Tobirama con seriedad, porque casi le corta el cuello a Nagato, pero el pelirrojo lo había esquivado a duras penas, pero vio una cabellera rubia, que rápidamente de su mano, empezó a hacer un chirrido, porque un Minato tenía un Rasen Shuriken, y Nagato no lo podía creer, porque Minato le dio de lleno hacia su persona divina, algo que hizo que Nagato escupiera mucha sangre. Pero después, un Jiraiya dijo, Full Counter, y el Rasen Shuriken se hizo gigantesca, porque ahora era el doble de doloroso, y Nagato salió volando mientras decía, porque una gran explosión se hizo escuchar. Ahora, ordenó Tobirama con seriedad, y 4 Susanos balancearon sus katanas de chakras, en donde estaba el Rasen Shuriken haciendo lo suyo, y otra gran explosión se hizo escuchar nuevamente. Mi turno, gritó Hashirama con diversión, con esto todo va a terminar, gritó el Shodai que hizo emerger nuevamente su técnica definitiva, Senpo, Shinsu Senju, elemento de madera, 1000 manos de la verdad, decía Hashirama que después enfocó toda su furia hacia un solo enemigo, y después mandó 1000 puños hacia su enemigo, y jamás pensé que diría esto pero, qué bueno es tenerte Hashirama, asintió Tobirama con confirmación, porque otra gran explosión se hizo escuchar, y cuando se había despejado la cortina de polvo, un Nagato dijo, porque lo golpearon de muchas maneras, mátenlo, gritó Hashirama con seriedad, sí, mátenlo, gritó Tobirama también, pero Kusina miró atrás de ella, porque Daisuke cruzó sus manos, y dijo, Nimpo, Kami Shinku no Jubi, arte ninja, jutsu del dios árbol del 10 colas, dijo Daisuke con diversión, mientras que él, se había encapsulado con su Susano, Mikoto, tu
Susanoo, gritó Kusina, que corrió hacia la peli negra, que vio detrás de Kusina, porque una luz estaba elevándose lentamente, y ella quedó con los ojos del Rinnegan, y una raíz salió del suelo, mientras que la había encapsulado. No miren la luz, alguien que saque su Susanoo, gritó Kusina, y Shisui, que escuchó eso, rápidamente sacó su Susanoo, pero otros vieron la luz y estaban siendo aprisionados. Los hermanos Senjus no tuvieron suerte, porque cayeron en el genjutsu, pero el rango del jutsu no era de gran alcance, pero cubrió toda la aldea de la hoja. Incluso Jiraiya cayó en el genjutsu. Kusina, ¿qué es eso?, preguntó Minato incrédulo. No lo sé, pero el que hizo el jutsu se estaba protegiendo con el Susanoo, respondió Kusina con seriedad. Espero que los demás estén bien, habló Mito apretando el puño. ¿Cuántos somos?, preguntó Kusina, que miró hacia atrás de ella, porque había dos Naras, Minato, Shisui, su abuela Mito, y Tsunade. Rayos, los demás, espero que haya más, decía Kusina apretando el puño, porque faltaba poco para ganar la pelea, pero en cada ocasión, alguien sacaba algo. Era como cuando había combatido con sus hijos, algo siempre sacaban. Esperaron por unas horas. Un Nagato que tenía el Rinnegan no le había afectado, y también era porque según él, era un dios todopoderoso, pero casi había caído, y miraba todo el lugar con asombro, porque varias raíces de los árboles estaban aprisionando a los shinobis de Konoha. Era como si fueran capullos de unos insectos, y camino hacia en donde había dos Susanos todavía con ganas de seguir combatiendo, pero con un Daisuke. Mi cuerpo nuevamente está al 100%, ese Nagato lo mataré, espero que haya caído en el genjutsu. Aún no me dejaron ir con todo mi poder, y todo por su estúpida culpa. En vez de estar como mi compañero, el idiota me maltrataba, decía Daisuke molesto, pero un Setsu había aparecido. Mientras decía, todo está listo, Daisuke, puedes probar tu experimento, decía Setsu con diversión. Y el Uchiha solo había sentido con confirmación, porque ahora él se movería como él quería, pero con los otros de Konoha, sea cual sea la situación, debemos de combatir, habló Minato estoicamente. Y todos asintieron. Tengo un plan, habló Shikaku con confirmación, y todos lo miraron sorprendidos, y escucharon su plan, pero con Nagato, miraba hacia la luz que fue hacia el sol, porque tenía una forma de un Rinnegan. ¿Qué tipo de jutsu es esto? Pero apuesto, que fue obra de ese Madara falso, decía el pelirrojo con seriedad, pero después un Susanoo había desaparecido lentamente, y estaba un Daisuke con seriedad, y vio que Nagato estaba en pie de guerra. Veo que sobreviviste, Madara, habló Nagato estoicamente. Nagato, respondió Daisuke con seriedad, veo que todavía no he conseguido hacer que tu lealtad sea mío, decía Nagato que camino hacia el Uchiha que camino hacia él, y ambos se miraron con seriedad, pero Daisuke poco a poco hizo emerger su Rinnegan. No eres el único especial, Nagato. Habló Daisuke que estaba con furia, porque lo maltrataron todo el combate, pero Nagato solo dijo, no eres nadie, ni siquiera sabes lo que es llevar el Rinnegan. Habló el pelirrojo con diversión, y tú lo sabes, solo sabes decir tonterías nada más, y gracias a mí, todavía estás respirando para decir tonterías. Sin mí, estarías muerto por los de Konoha. Habló el Uchiha con seriedad, y Nagato lo miró con furia, porque eso era verdad, pero después los dos vieron hacia el Susanoo que todavía estaba cerrado, porque poco a poco estaba desapareciendo, y vieron a Shisui con Shikamaru. ¿Qué es esto? Pensé que estarían otros shinobis. No, esos, decía Nagato sin emociones. Genial, tal vez lo dijeron porque estoy aquí, habló Shikamaru sin interés. Sí, lo digo por ti, no eres nadie, y ni siquiera te conozco, pero a ti sí, Shunshin no Shisui, respondió Nagato con seriedad. Y el Uchiha se puso serio, pero después, miró a su alrededor, porque había muchos capullos en formas de personas. Parecen insectos, ¿verdad? Pues son tus aliados, Uchiha, decía Daisuke divertido. ¿Son shinobis de Konoha?, preguntó Shisui sorprendido. Esto pasa cuando liberas el poder completo de los Bijus. No te preocupes, ellos están en un gran sueño, habló Daisuke divertido todavía, y Shisui miró el futuro que los esperaba, pero después Nagato levantó la
la mano para hacer que Daisuke salga volando, pero el Uchiha lo había detenido. Eso no pasará, no de nuevo, mientras que esté con todo mi chakra. Soy yo el dios de este mundo. Habló Daisuke que las raíces de los árboles le transmitían mucho chakra, y eran parte de las personas que estaban encerradas por el jutsu, y poco a poco Daisuke se volvía más fuerte. Y después de un solo puñetazo, mandó a volar a Nagato, que dijo y chocó con varias cosas en el proceso, y una gran explosión se hizo escuchar. Todo el chakra será para mí, decía Daisuke, que estaba con una gran sonrisa, y llegó hacia Shikamaru, que abrió sus ojos muy grandes, porque solo lo mandaron a volar con un dedo, y después a Shisui le dieron una patada giratoria, y el Uchiha de Konoha salió volando mientras decía, solo 2 de ustedes, no son nada. Habló Daisuke, que abrió sus ojos incrédulos, porque algo se movió abajo de él, y sintió varios chakras, y Mito con Kusina salieron del suelo, y cortaron las manos de Daisuke, que abrió sus ojos incrédulos. Y cuando quiso salir del lugar, una sombra lo había impedido, y vio a un Shikaku que estaba con seriedad, porque después, un Minato hizo que varios kunai emergieran, y después, le había hecho varios cortes sin dudar, y ni siquiera Daisuke entendía lo que estaba pasando, cómo se pudo descuidar de esta manera, porque después una rubia Senju solo dijo, muere, porque usó mucho chakra en su puño, y le había arrancado su cabeza, y el cuerpo sin cabeza de Daisuke cayó secamente en el suelo. Desgraciado, te mereces esto y más, decía Kusina jadeando. Shikaku solo dijo, Kagemane no Jutsu, con éxito. Habló el Nara mayor con diversión, tal como lo había planeado. Flashback, un Shikaku decía, he visto cómo combaten los Akatsuki, no son como los hermanos Uzumakis, ellos sí que no les gustan ser subestimado. Pero estos sujetos, a cada rato quieren hacer que nosotros les tengamos miedo, y no utilizan todos sus poderes, y es por el ego que tienen en su ser, y si nos ocultamos, y solo 2 salen, estoy seguro que solo verán eso, y no se percatarán de los demás. Después de todo, en sus pensamientos, no somos nada, aprovecharemos eso, tal vez uno de ellos podamos aniquilar para siempre, y el que salga para enfrentarlo, no debe de hacerse el fuerte, solo quedarse en el mismo lugar, porque cuando vean eso, presumirán nuevamente, porque después de todo, pensarán que solo quedan 2 shinobis nada más. Pude ver que así combaten, la confianza es su punto débil. Habló Shikaku con seriedad, entonces, me quedaré, solo mírame, nadie le dará importancia a mi presencia. Habló Shikamaru aburrido. Y todos dieron una sonrisa, menos Shikaku, que dijo, tú eres increíble, gracias viejo, y ustedes, su sonrisa me molesta. Habló el Nara menor molesto con los otros de Konoha. A fin del flashback, y ahora mismo, los de Konoha veían todo el lugar, que estaba bajo un jutsu que no sabían qué era. ¿Cómo haremos para que todo esto se cancele?, decía Minato sorprendido por lo que veía, pero un Zetsu había emergido del mismo Nagato, que lo miró con seriedad, porque no pensó que algo saldría de su persona. Era como si Zetsu estuviera pegado a su cuerpo, pero el que le gustaba manipular a los shinobis habló. Eres mi líder, ¿verdad? Porque Madara murió, y el chakra de este lugar es para ti, decía Zetsu con diversión, y el pelirrojo lo miró con desconfianza, porque Zetsu le dijo lo que tenía que hacer. ¿Por qué he de creerte?, preguntó Nagato, que lo agarró del cuello, y Zetsu solo dio una sonrisa, mientras que poco a poco se despegaba del cuerpo del pelirrojo de Akatsuki. ¿Cómo entraste sin que me dé cuenta?, preguntó Nagato con seriedad. Fue cuando Daisuke te dio un puñetazo en toda la cara, fue en ese momento que me salí de su control. Él me tenía en un genjutsu, y no es Madara. Obito Uchiha era el verdadero sucesor de Madara, pero Daisuke lo había aniquilado. Quise avisar a todos los de la organización, pero él me había atrapado en un genjutsu, y junto con Kisame, hicieron que me olvidara de todo lo que hicieron. Y fue gracias a ese jutsu que él mismo había lanzado, gracias a ese jutsu fui liberado, pero fingí que nada había pasado. Esperé pacientemente hasta que pudiera llegar hacia ti, mi verdadero líder de Akatsuki, pero este jutsu es de Madara. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, lo obtuvo de Madara, el real, porque dejo muchas cosas lejos de aquí, pero sabes que si pones un sello de sangre en el suelo, podrás tomar el chakra de todos los que están encerrados por el genjutsu. Bueno,
Bueno, así están las cosas. Después de todo, es un jutsu descubierto por Madara-sama, y lo saco de la tabla de los Uchihas que está aquí, en Konoha, un jutsu para solo los dioses, porque es del primer clan del mundo, y es el Otsutsuki, de donde proviene el Rikudo no Zenin. Habló Setsu mirando hacia Nagato, que estaba mirando hacia todo el lugar, porque no conocía el jutsu, pero Setsu le decía cómo funcionaba. Si me mientes, te morirás, habló Nagato con furia. ¿De qué estás hablando, líder Sanma? Aguarda, ¿cuándo recuperaste tus piernas? Preguntó Setsu fingiendo sorpresa. Soy un dios, respondió Nagato, que se había mordido su dedo, para después hacer unos kanjis de sellado, y Setsu le decía cómo tenía que hacerlo, y Nagato solo asentía con confirmación, e hizo varias posiciones de manos, y luego dijo, Fuin, y todo el lugar tuvo un nuevo contenedor, que obviamente, era su persona. Este poder, se le puede ser cedido a otro, decía Nagato con diversión, y expulso mucho chakra. Líder Sanma, mata a Madara, o ese Daisuke, y luego vamos por Kisame. Ellos me tuvieron en un genjutsu poderoso, decía Setsu con la voz llena de venganza. El falso Madara, ¿por qué no? Lo mataré ahora mismo, y después iremos por Kisame, así que solo confía en mí, respondió Nagato, que no hizo que Setsu saliera de su persona. Bueno, pero quiero vengarme de ellos. Puedo ir por el cuerpo del falso Madara para que lo pueda manipular, solo llévame hacia él, decía Setsu, que estaba con diversión, pero después ambos vieron que Daisuke estaba sin cabeza, y ambos de Akatsuki estaban incrédulos, pero después, Nagato dio una sonrisa nada más, para después hacer explotar todo su chakra, y una gran explosión se hizo escuchar. Y los de Konoha, que estaban viendo la manera de deshacer el jutsu, se protegieron de la gran explosión de chakra, y vieron que Nagato todavía estaba en pie, y poco a poco estaba elevándose en la antes aldea de Konoha. El chakra que tiene, se lo está quitando a todos los de Konoha, habló Kusina incrédula. Así es, fue el jutsu de ese Uchiha que está muerto, habló Shisui apretando el puño, y Nagato llegó hacia ellos sin que se dieran cuenta, y ahora sí, nadie lo había visto, porque todos salieron volando mientras decían, pero una Kusina la agarraron del cuello. Me diste muchos problemas, Kusina, serás la primera en caer, habló Nagato, que apretó el agarre hacia Kusina, que escupió sangre. Y poco a poco estaba perdiendo la vida. Ella trataba de zafarse del agarre, pero no podía hacer nada. Los demás fueron mandados a volar lejos del campo de combate. No, aún no, decía Kusina, que hacía todo lo posible para no perder la vida, pero poco a poco, sus fuerzas la abandonaban. Yo, no puedo morir, decía Kusina, que su vista se apagaba lentamente. Me hubiera gustado ver a uno de ellos por lo menos, decía Kusina, que su mano cayó de su cuerpo que estaba colgado. Tsunade abrió sus ojos incrédula, Minato también, porque lejos de ahí, una voz dijo, iré a caminar, y Naruto abrió sus ojos, y dio una sonrisa, porque en Konoha, una patada llegó hacia el pelirrojo que jamás pensó que le darían en su vida, porque recibió uno muy fuerte, y salió volando mientras decía, y chocó con varios escombros en el proceso. Mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, y Kusina cayó en la espalda de un shinobi, que tenía el uniforme de Kumogakure, mientras que su cabello ondeaba peligrosamente. Kusina abrió sus ojos lentamente, porque la sensación que tenía, ya la había sentido antes, y era cuando estaba con sus hijos, y vio unos ojos azules que lo miraban con una sonrisa, y Kusina solo dijo, entonces si viniste a Konoha, aún soy alguien para ti, ¿cierto? Decía la pelirroja con una sonrisa cálida. ¿Estás bien, Kazan? Preguntó un Menma que había llegado al campo de combate. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, Menma llegó al campo de combate. Nagato místico está roto, aunque desconoce sus propios poderes. Se viene la cuarta guerra shinobi, o tal vez no, quién sabe, pero, feliz Navidad, y bendiciones a toda la familia, y festejen con moderación, y cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Nos vemos más tarde.